Buenas tardes, compañeros y compañeras y licenciado. Yo le vengo a hablar sobre el diagnóstico de motores de combustión interna. Mi nombre es Anthony Palacio, soy estudiante del Instituto Japón. Motor de combustión interna. El motor de combustión interna es un motor térmico en el que es una parte de la energía liberada en quemar los combustibles se transforma en trabajo. Es decir, en movimiento. El motor a diésel y el motor de explosión son dos ejemplos. Los gases producidos por el motor se expulsan fuera del vehículo a través del tubo de escape. Uno de los inconvenientes de este tipo de vehículos es el bajo aprovechamiento que hacen del contenido energético de los hidrocarburos, ya que no aprovechan más que el 30% de la energía producida. No obstante, la eficiencia de los motores ha aumentado de una manera muy importante en las últimas décadas. Los vehículos que se fabrican hoy en día consumen unos 4 o 5 litros de gasolina cada 100 kilómetros. A más velocidad, más consumo. A diferencia de los vehículos de hace unos años que tenían un consumo de hasta 15 litros. Elementos del motor de combustión interna. El bloque de motor, es decir, la pieza que proporciona la estructura y la forma de todo. El propulsor es una parte inferior, cuenta con otros elementos del motor, el cárter, donde se aloja el aceite que lubrica todos los elementos. Las cámaras de combustión, más conocidas como cilindros, son unas piezas cerradas por un extremo y por cuyo inferior se mueve el pistón. La culata o la cabeza de los cilindros es la parte superior del motor de combustión interna y cierran los cilindros en su extremo abierto. Los pistones encargados de modificar el volumen en el interior de los cilindros, generando un vacío para introducir la mezcla de aire y combustible y comprimiéndola después para provocar su explosión. El cigüeñal es el elemento que sincroniza todos los movimientos de los diferentes pistones, garantizando una generación de potencia constante. Funcionamiento de un motor de combustión interna. La gran mayoría de los de motores de combustión interna cuenta con cuatro etapas o tiempos durante su funcionamiento. La admisión. Las válvulas de admisión introducen la mezcla de combustible gracias al vacío generado por los pistones durante su recorrido mientras bajan. La compresión. Las válvulas se cierran y el pistón vuelve a subir, comprimiendo la mezcla de aire y de combustible. La explosión, etapa que se produce gracias a la chispa de la bujía en motores a gasolina o por autodetonación en los diésel, provocando la detonación. El escape, última etapa en la que las válvulas de escape se abren y se expulsan los gases producidos tras la detonación. Motor de combustión interna. Los motores de combustión interna, como los de diésel, gasolina y gas, queman combustible en el interior de sus cilindros. Los motores de combustión externa, tales como los vapor o turbinas, queman combustible fuera del motor. Y debido a esto, el calor generado se debe dirigir al interior del cilindro para crear un trabajo mecánico. En la actualidad, los motores de combustión interna gasolina se utilizan en automóviles debido a su fácil manejo, pues son relativamente pequeños y de peso ligero. El análisis de motores de combustión interna alternativo mediante las oscilaciones del bloque como cuerpo rígido ha demostrado ser una técnica sencilla para el diagnóstico de algunos fallos. En ciertos casos prácticos puede ser suficiente analizar la señal temporal, cual cuando los fallos que se producen no son muy drásticos y ocurren en más de un cilindro, la señal de aceleración es más fácil de interpretar. A lo largo del estudio del movimiento del bloque de motor, se ha supuesto como una rotación pura, aunque cierto movimiento de traslación existe. El eje de rotación ha sido determinado experimentalmente
y se ha observado que se encuentra ligeramente inclinado respecto al cigüeñal. La reparación de un motor de combustión interna, cámara de combustión. La cámara de combustión es el pequeño espacio o volumen comprendido entre la cabeza del pistón y la culata, donde la mezcla de aire y combustible es comprimida por el pistón durante su carrera de compresión. Cilindrada es la capacidad de llenado volumétrico total de todos los cilindros del motor. Esto quiere decir que si colocamos los pistones en el PMI, es un motor de 4 tiempos donde su cilindrada es de 2 litros. Y si agregamos 2 litros de agua, los cilindros que se llenarían en su totalidad. Analizador de gases de escape. Sabemos que la combustión deficiente en un motor de un automóvil produce contaminación. Ya para poder sincronizar estos vehículos de acuerdo a las especificaciones del fabricante, debemos utilizar el analizador de gases. Cicloto. El motor de gasolina es un motor alternativo de combustión interna con encendido por chispa de 4 tiempos que convierte la energía química que contiene el combustible en energía cinética. Bueno, compañero, esto ha sido todo. Ingeniero, muchas gracias por su atención. Y bueno, esto es el diagnóstico de motores de combustión interna. Hay mucho más que investigar. Y bueno, también es del procedimiento y con los materiales, con las herramientas que se necesita para hacer un diagnóstico completo de los motores. Eso se le puede decir más adelante con todas las equipaciones necesarias. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.